Tarde pero sin sueño, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de After Office en este martes 17 de septiembre de 2009. Eh, Creo que hoy vamos a tener que estar un poquito así, dado que según veo el teléfono no está permitiendo que sea girada la imagen. Según una notificación que tuve, no sé si los web espectadores me pueden confirmar si nos ven de forma horizontal y dice que el ángulo no está bien. Bueno, les prometemos que ya a la hora de subir el video a YouTube y demás redes sociales se va a encontrar en la condición que debe de ser, en el ángulo correcto. Esto pues es un problema técnico, como bien les habíamos dicho, estamos iniciando con algunas faltas de infraestructura de equipo, pero lo importante es el mensaje que se está transmitiendo y que nosotros estamos procurando llevar tal cual estamos recibiéndolo inspirado de parte de Dios, ¿verdad? Conforme todo el contenido que hemos estado desarrollando y la forma en la que vamos a seguir trabajando, pero sobre todo compartiendo con ustedes la reflexión. Sin más preámbulo, la reflexión nuestra de cada día la tenemos hoy. Mi nombre es Juan Manuel Rodea, presento también a Rodolfo Corominas, que me acompaña nuevamente en cabina. ¿Cómo estás, Rodo? Muy bien, aquí, con el gusto de siempre. Muy bien, muy bien. Relájate un poquito, acuérdate que estamos aquí con gente de confianza, con hermanos católicos. Un poco retomamos lo que es la dinámica de este programa. ¿En qué consiste un After Office? ¿En qué consiste un After Office? Ajá. Pues, según nos explicabas, se trata de esperar a que salga el tráfico y aprovechar ese tiempo para reflexionar acerca de algún tema del día. En eso consiste el programa, si a eso te refieres. Claro, claro, esto se trata de una cristianización, de una práctica que tiene la gente en la sociedad, lo que son los trabajadores, pues sobre todo porque pues vamos también a felicitar a Rodo porque hace poco que inició uno de sus primeros trabajos, entonces pues yo Sí. creo que ya está más que ambientado con esta situación donde precisamente esto nos encontramos, ¿verdad? Que vamos saliendo nosotros de trabajar o de la escuela y nos vemos pues en la necesidad de esperar a que disminuya el tráfico para poder tener un traslado más corto, más llevadero hacia nuestra casa. Y es por eso que acudimos a compartir con nuestros compañeros un café o alguna otra bebida mientras estamos compartiendo y esperando a que el tráfico disminuya para poder aprovechar el tiempo y sobre todo compartir. Esta práctica la estamos cristianizando y es por eso que nosotros trabajamos con base en preguntas, tomando un poco de referencia lo que vendrían siendo en otros contextos los cafés filosóficos o los conversatorios, pero de una manera más informal, porque tampoco se trata de abrir conceptos tan técnicos, tan sofisticados, dado que vamos a hacerlo más llevadero, más tranquilo, más de acuerdo a varios públicos y sobre todo que sea una reflexión digerible para la mayoría de nosotros. Entonces, sin más preámbulo, vamos a recordar lo que es la pregunta que habíamos planteado el día de ayer, que como les comentaba a mis queridos web espectadores a través de un comunicado que hacíamos, de que como el día de ayer fue inhábil para México y Centroamérica porque fueron las fiestas patrias, entonces se retoma el día de hoy ya la pregunta que habíamos dicho, que es la siguiente: ¿muerto el hombre puede revivir? El contexto y procedencia de la cita es de Job, capítulo 14, verso 14. Entonces, ¿les parece si nos ponemos en manos de Dios para comenzar nuestra reflexión? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría,
ruega por nosotros. Muy bien. Muerto el hombre, ¿puede revivir? ¿Eso qué nos trae a la mente? Bueno, yo lo leo y lo leo literal, ¿no? Y entonces digo, no, pues no, no es posible, al menos que sea un milagro. Pero, bueno, también nos recuerda algunas de las verdades que nos tiene el querigma, que es la segunda verdad, que es el hombre rechazó el amor de Dios, es decir, cayó en pecado. Ujú. ¿Por qué asociamos el pecado con la muerte? Y sobre todo, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Naturalmente, hablamos de Génesis 2, Génesis 3, donde se acerca el tentador a la mujer primero, que le encuentra a solas y que le dice, pues es que tú de ninguna forma vas a morir, sino que simplemente se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. También tu marido va a ser como Dios, entonces eso se lo dice en plural, ya por eso se asume esta parte. Pero estamos viendo cómo, pues, una advertencia que bien podría apelar a nuestros miedos se esfuma en su contenido de peligro en cuanto se ofrece, pues, un bien mayor, un bien que compensa todo esto. Y a fin de cuentas, pues sabemos que esto es un engaño y que derivó realmente en que si bien no murieron en ese instante, murieron sin remedio nuestros primeros padres, porque de hecho estaban pensados, ya se ha platicado teológicamente de esto en algunos artículos que se han desarrollado, pero la dimensión preternatural con la que estamos ya diseñados para entonces se va perdiendo. Es por eso que aunque tienen larga vida los personajes del Antiguo Testamento, vamos viendo que esa llamada esperanza de vida va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo gradualmente de generación en generación. Muchas cosas en el Génesis y en otros libros del Antiguo Testamento vamos a darnos cuenta que tienen alguna cuestión literaria y sin embargo nos damos cuenta que hacen alusión al contenido teológico que se refleja en la realidad que nosotros vivimos. Entonces, en este caso, vemos que una decisión nos está llevando a una muerte de Dios, porque estamos separados de Dios a partir de una decisión. Una decisión que es rodeada de incertidumbre. Incertidumbre que se ve en esta cita que estamos tomando de base, que es Job 14:14. ¿Cuál vendría siendo el contexto, perdón, de ese texto? Del de Job. De Job, francamente no. ¿Recuerdas un poquito la historia de Job y cómo se había estado desarrollando? No, no, para nada. Ok, el libro de Job, queridos web espectadores, trata de un personaje que está siendo sometido a prueba por parte de Dios y que está teniendo pues algunas dificultades en su fe, que se está el tentador ofreciendo delante de Dios diciendo que realmente si ya no es tan si no está recibiendo tal o cual beneficio o las bendiciones que se le habían estado dando de parte de Dios, pues va a rebelarse ante la fe. Y es que Dios mismo dice, bueno, yo doy mi brazo a torcer por Job, entonces pues aceptamos que sea probado en materia de fe, que tenga estas pérdidas, que tenga estas otras propiedades, familia y de hecho su propia salud. Llega el punto en el que está completamente ulcerado y llega su mujer y le dice, oye, pero es que ves cómo te está cargando la tristeza y tú todavía estás agradecido con Dios. Bueno, pues ya, mejor maldícelo y muérete, ¿no? Y es cuando Job le dice, ¿sabes que estás hablando como una tonta? Porque si así como recibimos de Dios lo bueno, debemos de recibir las cosas, ¿por qué no también lo malo? Es por eso que Job es tomado como referencia de fe, de integridad. Y en este trance, en esta desesperanza donde está perdiéndolo todo y que
pues tiene dificultad para retomar esa promesa de Dios. En esa desesperanza es que joven empieza a reflexionar mucho, mucho sobre algunas cuestiones de la vida, incluso su vida propia. Por eso aquí en este contexto dice, bueno, ¿y el hombre después de muerto podrá revivir? Entonces, querido espectador, en medio del dolor, en medio de la depresión, en medio de la tribulación, yo te pregunto, ya que se ve inminentemente que el hombre está destinado a perder la vida, ¿puede recuperarla? ¿Tienes tu pregunta? ¿Tienes tu respuesta? Vámonos una pausa. Te invito a que tomes una pieza de papel y que redactes una pregunta que tengas, una respuesta que tengas sobre esta cuestión central. ¿Muerto el hombre puede revivir? Adelante. Bueno, ay, queridos web espectadores, tuvimos un pequeño problema técnico, pero aquí estamos de vuelta en After Office después de el pequeño donde habíamos estado dando la introducción al programa y que se había hablado de la pregunta preliminar, que si muerto el hombre puede revivir. Y vamos aquí al siguiente bloque. Entonces, ya tienes tu pregunta, ya tienes tu respuesta. ¿Qué les parece si vamos hacia dos preguntas más? Todos nos acordamos, o por lo menos intentamos, la narración del Génesis 3, que es el momento en el que pues Adán y Eva vienen siendo cachados infraganti después de haber comido el fruto prohibido. Resulta que Dios está dándose sus pasos por el jardín del Edén. ¿Y qué es lo primero que pregunta cuando el hombre está escondido? Lo tenemos en Génesis 3, capítulo... Génesis capítulo 3, ay, verso 9. Verso 9. Ajá, ¿Lo menciono? ajá. Ya ves, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si actualmente te lo pregunta, hermano, hermana, ¿qué podrías decir? Dios a ti y a mí nos pregunta, ¿dónde estás? Y ante todo esto, ¿el ser humano es bueno o es malo por naturaleza? ¿Qué podríamos decir al respecto? Pues en primer lugar que el hombre es libre, entonces tiene la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Ujú, No es que sea bueno o malo, simplemente así es. Esa es mi opinión. ujú. Prácticamente. Y pues esto de que no nos encontremos o no sepamos responder, eso de que tengamos miedo de presentarnos a Dios tal cual somos después de nuestro actuar, después de nuestras decisiones. Vamos recordando Génesis 2, versos 16 y 17, ¿qué es lo que dice? Lo voy buscando. Ya ves, Dios le dio al hombre un mandamiento, le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín. Ujú, Continúa. ajá. Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Ujú. Y bien, llegó ese día en que el hombre comió. O sea, ¿qué se estaría
¿Qué se estarían imaginando tanto Adán como Eva después de que hicieron esto y que se les abrieron los ojos? Porque dice después la escritura que en cuanto probaron el árbol, se les abrieron los ojos y... ¿Sintieron pena Ajá. ¿Y de qué se dieron cuenta? de que se habían apartado de Dios, tal vez? Ajá, pero fíjate que hace una alusión a una condición fisiológica que dice, vieron que estaban desnudos. Entonces, yéndonos hacia ese contexto, hablamos de que a lo largo de la escritura la desnudez viene siendo una alusión a la vulnerabilidad. Porque la ropa, ¿para qué la usamos? Para taparnos del frío, para taparnos del clima y de la forma en la que puede afectarnos. Realmente, cuando nosotros somos vulnerables a través del pecado, quedamos desprotegidos. Por eso es que desde entonces hasta el resto de la escritura se sigue mencionando la situación de pecado como una desnudez. Es por eso que ese miedo lo refleja el hombre escondiéndose, buscando una forma de protegerse, incluso de Dios, de quien no se debiera de proteger como tal, porque si Dios es bueno, ¿por qué escondernos de Dios? Él nos está diciendo, si tú comes de esta fruta, pues la consecuencia es que vas a recibir la muerte. Si no conociéramos bien a Dios, si no leyéramos el resto de la escritura, ¿qué pensaríamos? ¿Viene en calidad de verdugo? Hermano, hermana, es lo que piensa la gente al respecto y por eso ese miedo así lo manifestamos. ¿De qué nos escondemos entonces? ¿Cuántas ocasiones nos hemos sentido así a consecuencia del pecado? ¿Les parece si vamos entonces ahora nuevamente a una pequeña pausa para reflexionar nuevamente sobre estas dos preguntas para ir hacia otras dos? ¿Tienes pensado una pregunta? ¿Tienes pensado una respuesta? Después de la música, volvemos a la reflexión. ¿Tienes ya tu pregunta? ¿Tienes ya tus respuestas? ¿Qué nos pueden decir ahorita los web espectadores? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Ok? Muy bien.
Vamos a las siguientes dos preguntas. Una, ¿por qué habría de ser bueno o malo el hombre por naturaleza? Y la otra sería, vamos a leer, ¿tienes Jeremías 2:13? Jeremías 2:13, sí. Ajá. Doble falta ha cometido mi pueblo, me ha abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y han cavado pozos agrietados que no retendrán el agua. Ajá. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esos pozos o cisternas agrietados a los que más recurre el ser humano en la actualidad? ¿Por qué nos preguntamos esto? Hace poco nos preguntábamos si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. Entonces podríamos pensar en que no es ni bueno ni malo al principio, sino que simplemente tiene una libertad para elegir ser bueno o ser malo. Pero ¿por qué habría de ser bueno o malo desde antes, previo a esta capacidad de elegir? Porque si mal no recordamos, ¿cuál es la característica a la cual estamos hechos a Dios, principalmente según el primer capítulo del Génesis? Estamos hechos a Imagen y semejanza de imagen y semejanza de Dios, y Dios es, amor. y Dios es amor porque es bueno. Y de hecho también lo dice en ese mismo relato, cuando Dios hizo al hombre, se dio cuenta de que era bueno. ¿Y por qué habría entonces de tener esta condición previa al ser humano? Porque él así fue creado. Es creado así, pero con capacidad de elegir, porque de alguna forma quiere también Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor disponernos de todo esto. Tenemos esta tendencia a desobedecer, a desviarnos por nuestra curiosidad, curiosidad que nos lleva a buscarnos esos medios que dice el profeta Jeremías, cisternas agrietadas, que son a los que se recurre cuando Dios es la fuente de todo bien. ¿Y cuáles vienen siendo estas fuentes agrietadas a las que más recurre el ser humano actualmente? Yo pienso que pueden ser vicios como el alcohol, las drogas, pornografía, inclusive los pecados capitales. Ujú, Eh, sí, en general sería esto. ujú. ¿De qué forma un pecado podría estarte supliendo una necesidad de forma alternativa de manera que creas que estás reemplazando a Dios? Ejemplo, la gula. ¿Cómo es que hay personas que a través de la comida creen poder saciar esa plenitud que solamente podrían llegar a tener con Dios? Pues seguramente sienten algún tipo de placer y pero cada vez van sintiendo que necesitan más y más y más. Y llega un punto en el que se vuelve uno adicto. Entonces la adicción es el peligro más fuerte que puede correr cualquier persona porque no puedes retomar el camino tan fácilmente para encontrarte de nuevo con lo que realmente estás buscando, que es el amor de Dios, el amor de Dios en sus diferentes manifestaciones, no necesariamente con él directamente. No sé si me doy a entender. Claro, sí, porque siendo así, nosotros podríamos decirnos que Dios al habernos hecho buenos, nos predispone también de la forma y naturaleza con la que hace también nuestro corazón y nuestra búsqueda de satisfacción de necesidades, el que haya vías que nos lleven hacia Él. Porque en este caso estamos viéndonos que la acción final que fue el pecado de gula nos está apartando de. ¿Qué pudiera tener el trasfondo del pecado de gula? Pues a lo mejor pudiéramos decir que el hambre. Pero entonces, ¿por qué Dios nos hace propensos a tener apetito, a tener la necesidad de consumir alimento?
estamos hablando de que no es malo el comer, sino que es mala esa parte de hacerlo en exceso, de tener ese barril sin fondo, de buscar todo lo que en Dios encontramos en otros lados. De hecho, estoy acordándome ahorita improvisando un poquito, o bueno, más bien no tanto improvisando, de Juan 4, después de cuando viene estando Jesús con la samaritana, que le preguntan sus discípulos si ya comió. Bien, Juan 4 y Juan 4:31 dice, entre tanto los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no saben. Los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, llevar a cabo su obra. Esta es palabra de Dios. Lo vamos a ver. Nosotros podemos fijarnos que la providencia se encarga de satisfacer nuestras necesidades de todo tipo cuando estamos pues a la expectativa de Dios. De hecho, se puede decir que en las bienaventuranzas es cuando Jesús más humanamente se pone delante de la gente, dando a entender el hecho de que cualquier demanda que nosotros pudiéramos tener, si esperamos que sea la providencia quien nos asista, quien nos alimente, quien nos dé de comer, nos va a poder tener esa actitud de abandono que ya nos va a evitar tener que buscar en otros lados. Entonces, nosotros lo hemos ya estado revisando con todas estas citas y pues con la reflexión que viene siendo un poquito más evidente, si optamos por hacer el bien y buscar a Dios, podemos tener la saciedad de nuestras necesidades y además tener la plenitud espiritual de que contamos con el Señor, que es el bien máximo. O bien podemos hacer las cosas por cuenta propia, a nuestra manera, y atenernos a las consecuencias. Ambas consecuencias son evaluables porque siendo seres humanos estamos hechos para aprender de otras circunstancias, de otras acciones. Por eso es que tenemos habilidades cognitivas y podemos enfrentarnos incluso a la historia, hacia lo que hemos visto en otras personas, en otras situaciones, ¿no es así? Correcto. Ok. Entonces, ¿tienes una pregunta? ¿Tienes una respuesta? Porque ya tocado este punto, creo que ya podemos irnos hacia la pregunta de cierre, ¿no? ¿Te parece si apuntas tu pregunta, si apuntas tu respuesta y nos vamos a una última pausa?
bien. El hombre es capaz de aprender para tomar decisiones. Si sabe que algo no tiene buen futuro, pues no lo va a hacer. Si sabe que le va a llevar al bien, que es Dios, lo va a hacer. Y sin embargo, ¿por qué no aprendemos? A veces somos tercos, yo creo. Estamos cómodos. A veces es más fácil negar a Dios y después confesarlo. Ujú. Bien. Damos tantito momento para poder ver a los espectadores que han estado acompañándonos, porque queremos también mandar algunos saludos para poder ir cerrando la conclusión. Mientras tanto, pues vamos concretando esta reflexión a manera de esa pregunta. Si el hombre, después de ver los resultados de sus errores, los sigue cometiendo, ¿por qué no ha redireccionado su vida hacia la búsqueda del bien verdadero? El bien verdadero, bien sabemos que es Dios mismo. Nada más que, pues a veces queremos tener saciado también ese prurito de experimentar, que aunque sabemos que podemos pedir perdón, aunque sabemos que podemos enmendar nuestros actos, aunque sabemos que hay soluciones también después de haber tenido alguna forma de falla, nos confiamos a que puede ser hasta después que enmendamos nuestro camino y no durante. ¿Se fijan cómo no estamos queriendo tomar desde el principio esa búsqueda del bien verdadero? ¿A qué se deberá? ¿Tenías ya tu pregunta? ¿Tenías ya tu respuesta? Vamos entonces a mandar saludos a Adelmo Enemías Nufio, a Chester Calero, a Héctor Pineda, Pati González, Calor Navarrete, Magdalena García, Yolanda Almonte, América Edith, Jaime Ochoa, Garoyuta, Valeria Madrid, Gloria Vera, Estela Rodríguez, Oralia López, Chata Murillo y Mirna Mejía. Se nos está acabando el tiempo y queremos preguntarte si tienes alguna pregunta más, alguna respuesta más, algún otro comentario. Porque queremos entonces que esta pregunta inicial nos esté llevando hacia una reflexión sobre estos rumbos que hemos tomado. La pregunta que habíamos utilizado para iniciar esta reflexión de la semana había sido, ¿muerto el hombre puede revivir? Para nuestra tarea, para nuestra reflexión, para que podamos seguir a lo largo de la semana meditándolo personalmente y hacia todo lo que hemos estado compartiendo y hacia lo que vamos en algún momento dado a compartir con alguien más, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Las siguientes preguntas eran: ¿dónde estás? ¿Qué es la pregunta que Dios te hace a ti ahorita, más allá de lo que le preguntó a Dios, lo que le preguntó Dios al hombre cuando se estaba escondiendo después de su caída, después del error cometido? La tercera pregunta sería si el ser humano es bueno o es malo por naturaleza, a lo cual habíamos dado un poco una respuesta. La cuarta pregunta era: ¿por qué habría de ser bueno o malo el hombre por naturaleza? Siguiente pregunta: ¿cuáles son las cisternas agrietadas a las que más recurre el ser humano en la actualidad? Y la pregunta con la que estamos cerrando es la siguiente: si el hombre, después de ver los resultados de sus errores, los sigue cometiendo, ¿por qué no ha redireccionado su vida hacia la búsqueda del bien verdadero? ¿Hay algo que quieras concluir, Rodo? Bueno, para no adelantarnos, simplemente recordar que tenemos una libertad en la que podemos
decidir, que nos permita decidir entre el bien y el mal. Ujú. ¿Cómo vamos a usar esa libertad? Retomemos esas preguntas y en esa búsqueda del buen uso de la libertad, ¿les parece si seguimos de aquí al viernes, a lo largo de todos estos días que vamos a estar a partir de las 8 al tanto de esta reflexión? Vaya, no te pierdas a continuación en la misma página de Católico Defiende tu Fe y en Nueva Alianza Radio todo este seguimiento que vamos a estar teniendo a partir de las 8, tiempo del centro de México. Y con estos posts de seguimiento, pues vamos a seguir retomando todo esto. Algunos comentarios, también irlos republicando, ir actualizando lo que son los saludos. Todas estas inquietudes te invitamos a que nos las sigas compartiendo por estos medios y también por Twitter a través de la cuenta @católicotú o en Instagram también, donde vamos a estar subiendo lo que son los programas. Todo esto a partir de la misma hora, a las 8 de la noche. Tarde pero sin sueño, nos vemos el próximo viernes a la misma hora aquí en After Office, tu espacio de Católica Reflexión. Buenas noches y bendecida semana.